Buenas noches Latinoamérica, buenas madrugadas España, ¿cómo están gente linda y rara? ¿Cómo está la mejor comunidad de todo Twitch y YouTube? Porque tenemos Copa Libertadores y Sudamericana. Y arranca de local Monagas contra Colo Colo. Monagas en Venezuela, en Maturín. Ah, Monagas es de Maturín. En Maturín se jugó la Copa América, ¿no? ¿Ustedes qué creen que pasa acá? Yo creo que Colo Colo no va a golear, no creo que golee, pero tienes que ganarle a un equipo venezolano, ¿no? En esta Copa Libertadores y Sudamericana los equipos venezolanos están mostrando muy poco nivel y además son equipos que no tienen mucha historia, mucha trayectoria a nivel internacional. Así que creo que debería darse un triunfo, pero creo que con lo justo, ¿eh? Colo Colo va a ganar 2-1 y ahí. Y Colo Colo con esto haría ¿cuánto? 7 puntos, ¿no? Colo Colo haría 7 puntos, alcanza a Boca que jugará con Pereira, pero bueno, ya veremos después eso. El grupo de Aliancita en el Estadio Mineirao, en Belo Horizonte. Atlético Mineiro recibe Atlético Paranaense en probablemente el partido de la fecha, de la semana, o uno de los partidos más importantes de la semana. Mineiro que está obligadito a ganar, porque si bien ya le ganó Alianza y bueno, más o menos ya ha salido del foso un poquito Mineiro, que ya no es último y que tiene 3 puntos y Paranaense tiene 7. Si Paranaense gana está a un paso de octavos. Está a un paso de octavos de final o prácticamente ya está dentro. Y si Mineiro gana, se habrá metido en la pelea, apretará el grupo dependiendo de lo que ocurre entre Aliancita y pues y Libertad de Paraguay, aquí en Matute, en La Victoria. Está entre un triunfo de Mineiro y un empate, ¿no? A la hora de hacer mi doble apuesta mañana. Me voy a que gana Mineiro, que hace 6, se pone a 1 el Paranaense y el grupo se aprieta y quedarían 2 fechas bastante extremas en este grupo. Bolívar, que es puntero de su grupo. Bolívar es puntero, tiene 6 puntos y Barcelona tiene 3 y está súper obligado a ganar o al menos a sacar un empate de La Paz. Es un partido muy difícil en donde Barcelona, eso es una copa en la que Barcelona no está muy bien. Me gustaría que gane Barcelona en La Paz, aunque a mí me cae bien Bolívar también, pero yo creo que lo máximo que puede conseguir Barcelona es un empate, lo máximo. Lo normal sería un local empate acá. Aucas tiene 3 puntos, Racing es puntero con 7 y si Racing le gana al Aucas en Quito, Racing está en octavos de final. Habrá asegurado su pase a octavos de final. En el estadio Copo Greso González Pozo Ripalda. 40 nombres tiene ese estadio. Voy a pronosticar que Racing no va a ganar en Quito. Creo que Aucas, después del gran triunfo que tuvo Aucas contra Flamengo, ¿no? Aquí algunos dicen que va a ganar Aucas. Yo creo que van a empatar. Racing no anda muy bien tampoco en Argentina. En este momento no sé si Gago sigue siendo técnico de Racing. Así estamos cada 2-3 semanas es lo mismo. No sabemos si Gago sigue siendo técnico de Racing. Mañana se enfrentan en Quito. Yo digo que empatan. Pero con una tendencia al local. Me voy a arriesgar. Local empate, aunque creo que empatan. Bueno, el grupo de Nacional e Inter, ¿no? El grupo de Nacional e Internacional. Nacional tiene 7 puntos y Medellín tiene 4. En el Atanasio Girardot, en Medellín, bonito estadio, histórico estadio. El Deportivo Independiente de Medellín recibe a Nacional de Uruguay. Nacional no anda mal, la verdad, está puntero en su grupo. Un triunfo en Colombia lo pone con un pie y medio en octavos. Yo creo que con 10 puntos estás adentro. Tendrías que tener mucha mala suerte para que no te metas. Voy a decir que la tendencia para mí, por lo que he visto ya de los partidos de esta Copa, es un empate visita. Creo que no va a ganar Medellín. Creo que esto es más un empate o gana Nacional, pero me arriesgo con un empate. ¡Uy! Aliancita mañana. Creo que es el último partido de mañana, ¿verdad? Se juega en el estadio Alejandro Villanueva en Matute. Aliancita recibe a Libertad, que quiere la venganza, quiere la revancha Libertad, que está último en su grupo. Si Libertad viene a Lima y pierde, Libertad está fuera de la Copa Libertadores. Yo creo que está fuera. Y solamente le quedará pelear por el tercer lugar para ir a la Sudamericana, pero es que estaría perdiendo contra un equipo con el que se supone estaría peleando el pase a la Sudamericana, por lo que mañana es un partido que puede definir si Alianza va a la Copa Sudamericana, si Aliancita se viene a la Sudamericana. Si mañana Alianza gana, es cierto que tiene opciones matemáticas de meterse a octavos, pero lo más probable es que ya se meta a la Sudamericana como tercero. Si mañana empatan, todo está abierto. Y si mañana gana Libertad, creo que Alianza va a quedar cuarto,
ya está frito. Mañana es el partido que tiene Aliancita en Copa. Mañana es el partido. Si Alianza gana, está en Sudamericana. Si Alianza pierde, Alianza está fuera, va a quedar cuarto, definitivamente. Y Libertad se mete a la pelea por el cupo, que creo que no le va a alcanzar, pero quedaría tercero. Mi pronóstico es, me encantaría que goleen Alianza 7-0, por supuesto. Yo creo que le vaya mal siempre. Pero creo, me voy a arriesgar por el momento que viven los dos equipos. De hecho, Libertad acaba de ganar el torneo Apertura de Paraguay, ¿verdad? ¿O he visto una noticia falsa yo? Libertad de Paraguay, creo que por lo menos saca un empate. Para mí, queda en empate el partido en Matute mañana. Pero con tendencia al empate visita. Lo veo más ganador a Libertad que Aliancita, que todavía estamos 22 de mayo, mañana 23, y Alianza todavía no tiene funcionamiento de equipo, ¿no? Es un rejunte de estrellas caras, pero no juegan como un equipo, no hay. El miércoles, Independiente del Bayern, el equipo más importante de Ecuador de los últimos 10 años, sin duda alguna. Independiente del Valle, que tiene 6 puntos, visita al Liverpool de Uruguay, que tiene 1, que está literalmente con un pie afuera de la Libertadores y solo piensa en la Sudamericana. Pero ¿con quién va a pelear Liverpool la Sudamericana? ¿Con Corinthians? ¿Con Argentinos Juniors? No lo veo. Creo que Liverpool va a quedar cuarto, va a ser el Aliancita de ese grupo, y recibiendo a Independiente del Valle, que tiene 6 y que está a un punto de Argentinos, y llevándole 3 a Corinthians. Este es un empate visita, pero me arriesgo a que Independiente del Valle le gana en el Estadio Centenario a Liverpool. 1-0, 2-1, pero gana. Voy por Independiente del Valle. Que tengo un hincha en el canal de YouTube, hay un suscriptor, hincha de Independiente del Valle, una chica creo que es, ¿no? Que comentó el otro día. Un saludo para ella, que comentó el video y dijo, ojalá Independiente del Valle gane, ¿no? Ojalá gane una Copa Libertadores, porque ya les toca, ¿no? Ha ganado Sudamericanas, ya 2, le falta una Libertadores, ¿no? Bueno, Olimpia con 5 puntos, Patronato que tiene 3 puntos gracias a Melgarcito, que fue y pechó contra un equipo de segunda como Patronato. Olimpia no va a ir a pechar, porque sería increíble que Olimpia pierda con Patronato. Olimpia, yo creo que en este partido en el Estadio Presbítero Bartolomé Grela es un empate visita, es lo normal, y me voy a arriesgar con un triunfo de Olimpia. Digo que Olimpia gana 1-0, 2-1, porque no veo que este partido sea con muchos goles. Va a ser un partido bastante bravo. Pero ojo con Patronato, porque si Patronato gana, se le da el milagro, hace 6 y se mete a la pelea. Y Melgar más muerto que nunca. Pobre Melgar. Qué rico. El grupo, yo creo que es el grupo más parejo de todos. Más allá de que está Palmeiras en este grupo. El grupo de Bolívar y Barcelona. En este grupo, Palmeiras con 6 puntos, Cerro Porteño con 3, recibe en La Olla Azulgrana al Palmeiras. Cerro Porteño Palmeiras. Qué partido más bravo, porque Cerro Porteño ganando sale del fondo y se mete a la pelea. No creo que Cerro Porteño le gane a Palmeiras. Esto es empate visita. Que Palmeiras, es que yo les dije, ¿no? A partir de la tercera fecha, Palmeiras se despierta y pum, pum, pum. Hay que clasificarse. Y creo que Palmeiras va a ganar. Con poquito, 2-1, 3-1, 3-2, 1-0. Pero creo que Palmeiras va a ganar. ¡Uy, Boquita! Boquita, yo te amo. El Deportivo Pereira de Colombia, el grupo de Colo-Colo al que ya vimos, al que ya pronosticamos, que debería ganarle a Monagas, pues el grupo de Boquita que es puntero con 7, va a visitar al Deportivo Pereira, que hizo un gran partido en la Bombonera, pero luego no le alcanzó. Se quedó sin combustible en los 5 minutos finales, ¿fue? 10 minutos, 5 minutos. Y metió gol Advíncula, y luego por la volteada me hizo ganar platita, Boquita, ¿no? Ese fue el partido que Boquita me hizo ganar plata, gracias a Boca. Uy. A ver, es empate visita, porque no creo que Pereira le gane a Boca. Si Pereira vuelve a jugar como en la Bombonera, pero con un poquito más de ataque, empatan. La obsesión es la Copa Libertadores. La Copa Libertadores es nuestra obsesión. El miércoles, Argentinos Juniors y Corinthians en el estadio Diego Armando Maradona. Tengamos en cuenta que este es el grupo de Independiente del Valle. Si Independiente del Valle gana a Liverpool en el Estadio Centenario, entonces estos dos están obligadísimos a sacar puntos. Teniendo en cuenta que Argentinos Juniors le ganó a Corinthians en Brasil, creo que este es un, para mí, cerrado local empate. No va a ganar Corinthians allá, no viene bien Corinthians. Y Argentinos Juniors, no sé, se creen que están en los 70s, 80s creo que fue, ¿no? Cuando ganaron la Copa Libertadores, una final a América de Cali. No me acuerdo en qué año fue, pero le ganaron una final a América de Cali.
Yo creo que es un local empate fijo, ¿ah? Apuesta, ¿eh? No, es que ustedes creen que Argentinos Juniors le gane 2 veces seguidas a Corinthians. Empate. Bueno, Ñublense, que está con un pie afuera de la Copa Libertadores, recibe a Flamengo, que está obligado a ganar. Por lo que yo creo aquí que Flamengo va a ganar en Chile, ¿no? Es empate visita en apuesta, pero va a ganar Flamengo, ¿no? Debería ganar Flamengo acá. Si no, se comienza a complicar Flamengo. Pero ojo con Aucas, que si Aucas le gana a Racing y Flamengo no le gana a Ñublense en Chile, se complica tremendamente. Melgarcito, pero eso es de cariño a Melgar. Melgarcito en el Monumental de la UNSA, en Arequipa, recibe a Atlético Nacional de Medellín. Si Melgar pierde, está fuera de la Libertadores y tiene un pie y medio fuera de todo. O sea, no iría ni a la Copa Sudamericana. Si Melgar gana y luego le gana a Patronato cuando le toque jugar en Arequipa, Melgar va a estar en la Sudamericana y lo esperamos a Melgarcito. Pero es un partido muy difícil. Yo me voy a arriesgar contra todo pronóstico porque sé que favorito es Nacional. Pero yo me voy a arriesgar y voy a decir que esto es local empate. Yo apostaría al local empate y creo que van a empatar. Bueno, The Strongers con 3 puntos, igual que River, igual que Cristal, recibe a Fluminense en La Paz. Si The Strongers quiere tener alguna posibilidad de meterse a los octavos de final de esta Libertadores, aprovechando que River está medio tropezón, este es el partido. Si The Strongers le gana en La Paz a Fluminense, ahí ese grupo. Y es lo peor que le puede pasar a Cristal, porque podría quedar cuarto tranquilamente. Por lo tanto, va a ser un partido muy peleado, pero creo que yo más allá de la altura y todo, Fluminense está en otro nivel. Es hasta ahora el mejor equipo brasileño y el mejor equipo de América en este momento, ¿no? Es el mejor. De allá que le alcance para ser campeón no lo sabemos. En el Hernando Siles de La Paz, yo creo que Fluminense... A ver, empate y visita es, fija. Pero, ¿empata o gana Fluminense? Va a ganar Fluminense en La Paz. Este es el golpe que Fluminense va a decir, quiero ganar a Libertadores, mi primera Libertadores. Aquí la va a ganar. Metropolitanos también de Venezuela contra Inter de Porto Alegre. Esto está cerrado. Aunque es que este Inter también da una sensación mala. Pero Metropolitanos es el de Aliancita, no de este grupo, sino de la Copa Libertadores. Tiene 0 puntos. Va a ganar Inter. Empate visita, pero gana Inter. Ahí está River Plate. Ahí está. River Plate que viene aquí a Lima el día jueves a las 7 de la noche nuestras, 9 de Buenos Aires, de Argentina. Cristal River. Si River no gana en Lima, comienza a complicar su clasificación, independientemente de cómo quede el partido. Hoy River es cuarto en su grupo. Si Cristal gana, Cristal se mete en la pelea por los octavos de final, porque así está hecha la Copa y River comienza a sufrir. Y además daría un gran paso para al menos asegurar su Copa Sudamericana, Cristal. Pero Cristal es un equipo tierno, es un equipo que juega bonito, pero le falta punche, le falta garra, le falta músculo. Y si mañana River viene en modo La Paz, que no creo, en modo de Strongest, cuando jugó contra The Strongest allá, está frito. Pero si River viene en modo contra Cristal en Buenos Aires, entonces sí creo que debería ganar River Plate. Esto es empate visita. De todas maneras es empate visita. Y yo creo que va a ganar River. Es decir que mi pronóstico... De hecho este es el último partido de la Copa Libertadores de esta semana.